Bueno, buenas tardes a todos. Quería agradecer en primer lugar la invitación a participar en esta reunión, a Asten y a Belén, con las que hablo habitualmente, como veréis, una vez al mes en el café, que os invitaré luego a todos a que os unáis. Y la parte que me toca hablar es de leucemias crónicas. Entonces, bueno, esto es una pequeña introducción, seguro que ya lo sabéis muchos de vosotros, pero recordaros que la médula ósea es la fábrica de la sangre, diferente de la médula espinal, y que se encuentra dentro de los huesos largos, que son todos los huesos que veis, así más marcados en naranja, en las vértebras, en las caderas, en los omóplatos, etcétera. Y que esa médula ósea tenemos dos componentes, una médula ósea roja, que es la que produce generalmente las células de la sangre, y luego tenemos una médula ósea amarilla, que está compuesta por grasa, y por otro grupo de células que dan soporte a la médula ósea roja. Y que la médula ósea produce, como veis, los diferentes compartimentos de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y que habitualmente tiene que haber un equilibrio entre todos ellos. Cuando ese equilibrio falla y se desbalancea a un aumento de los glóbulos blancos, de los leucocitos, tendríamos lo que se llama una leucemia, ¿eh? Y el nombre de leucemia viene por ahí, porque tenemos muchos glóbulos blancos que son leucocitos. Tenemos dos tipos de leucemias. Una son las leucemias agudas, que aquí os pongo, bueno, un tigre, un leopardo, lo que queráis. Es una patología aguda, que va rápido, que tenemos que poner remedio rápido porque si no ponemos en peligro la vida del paciente. En este caso nos encontramos con células leucémicas que son inmaduras y que son incapaces de realizar su función. Esta es una urgencia hematológica, tenemos que actuar muy rápido. Tenemos dos tipos, como también lo tenemos en la crónica, la mieloide y la linfoide, y generalmente estos pacientes necesitan quimioterapia intensiva, quimioterapia agresiva, y muchos de ellos también necesitan consolidar la respuesta a la quimioterapia con un trasplante alogénico de médula ósea. Lo que nos vamos a centrar nosotros hoy, por lo menos en mi parte, es con las leucemias crónicas, que estas, como veis, tienen un caracol, estas avanzan muy despacio, el paciente muchas veces no tiene síntomas del diagnóstico de la enfermedad, y en este caso tenemos células leucémicas, pero son más maduras y todavía pueden hacer algunas de las funciones que tienen encargadas. Aquí os pongo algunos tipos: leucemia mieloide crónica, leucemia linfática crónica, otros síndromes linfoproliferativos como la tricoleucemia, y también encontraríamos una patología que está un poco ahí a caballo entre la displasia y la mieloproliferación, que es la leucemia mielomonocítica crónica, ¿vale? Por cuestiones de tiempo me voy a centrar solamente en las dos primeras y empezamos con la leucemia mieloide crónica. Esta patología fue la primera patología hematológica, de las primeras que se descubrieron, mediante la cual una alteración genética era capaz de producir toda la enfermedad. Y a partir del descubrimiento de este cromosoma Filadelfia, que es tan famoso y que a partir de ahí se han intentado investigar muchas otras patologías, es donde encontramos la neoplasia hematológica de causa genética. Se produce una alteración o un intercambio del material genético del cromosoma 9 con el cromosoma 22, ¿vale? Y se forma un cromosoma nuevo que se llama cromosoma Filadelfia. Y ese cromosoma Filadelfia codifica un gen, y este gen codifica una proteína que se llama BCR-ABL, que cuando se sobreexpresa produce un aumento en la producción de glóbulos blancos fundamentalmente, ¿vale? Entonces, perdemos el equilibrio de glóbulos rojos, blancos y plaquetas y llegamos a la producción, de muchos glóbulos blancos fundamentalmente. Esta enfermedad es una enfermedad algo rara, representa el 15-20% de las leucemias, pero encontramos solo entre 1 a 1,5 casos por cada 100.000 habitantes y por año. La edad media de presentación son 60-65 años, también tenemos pacientes más jóvenes, pero es raro que se diagnostiquen niños y la incidencia es algo mayor en el sexo masculino. Normalmente la leucemia mieloide crónica se diagnostica sin síntomas. El paciente generalmente se realiza una analítica por otra causa, una analítica rutinaria, y en ese momento encontramos pues, ese aumento de leucocitos que llevan al médico de cabecera a consultar con el hematólogo. En otro porcentaje más pequeño encontramos al paciente con síntomas. Y los síntomas que comentaremos ahora se van a repetir en el resto de las patologías de las leucemias crónicas y suelen ser síntomas de hipermetabolismo, como fiebre diaria sin una causa infecciosa, sudoración nocturna, pérdida de peso, cansancio excesivo, y también puede producirse dolor abdominal, fundamentalmente por el aumento del tamaño del bazo, que también puede darlo esta patología. Todos estos síntomas van a hacer que el médico de cabecera haga una consulta a hematología. En la consulta nuestra, lo que vamos a hacer es estudiar al paciente de diferentes formas.
exploración física, como siempre, historia clínica, y luego haremos diferentes estudios, tanto en la sangre del paciente periférica, la sangre que va por las venas, como también realizaremos una punción de médula ósea para realizar estudios citogenéticos y moleculares que nos van a dar una idea de cómo está la enfermedad. Y posteriormente, todos los pacientes con LMC van a requerir un tratamiento y elegiremos el tratamiento en función de muchas cosas, en función del riesgo genético de la patología y también en función de las características del paciente, de las comorbilidades y de otras características. La leucemia mieloide crónica se encuentra generalmente en un 95% de los casos en fase crónica, ¿eh? Es decir, que hay un aumento de glóbulos blancos, fundamentalmente maduros y diferenciados, y solamente encontramos en el estudio genético el cromosoma Filadelfia. Esta enfermedad, en esta fase crónica, que como os digo es la más frecuente, está controlable por el tratamiento. Si la cosa está un poquito más avanzada, entraríamos en una fase que se llama fase acelerada, en la que el paciente vuelve a desarrollar los síntomas que tenía el diagnóstico, todo esto que os he dicho al principio, cansancio, sudoración, pérdida de peso, fiebre, etc. Aquí empezamos a encontrar algunas células inmaduras en la sangre periférica y otras alteraciones genéticas diferentes al cromosoma Filadelfia, que encontramos solamente en la fase crónica. Y esto podemos sospecharlo cuando el paciente deja de responder al tratamiento. Y el último escalón sería la fase blástica. Esto, que por suerte con los tratamientos habituales pasa muy pocas veces, sería como la transformación de una leucemia crónica a una leucemia aguda, ¿vale? Y aquí tendríamos que actuar, como decía al principio, con una urgencia hematológica, poner un tratamiento con quimioterapia intensiva y hacer otros tratamientos. Esta ha sido la evolución de la leucemia mieloide crónica. Se descubrió en el año 1845 y empezamos a tener tratamientos, algunos de ellos que no eran muy efectivos, como la radioterapia o la quimioterapia, y en el año 68 empezamos ya a utilizar el trasplante de médula ósea, que consiguió rescatar a un grupo importante de pacientes que estaban condenados a fallecer porque no había ningún tratamiento eficaz. Es en el año 2001 cuando aparece el verdadero tratamiento específico dirigido, como veis en esta foto, contra la alteración genética en concreto, impidiendo la unión con la proteína BCR-ABL, que se queda inactivada, con los inhibidores de la tirosina quinasa. Son todos estos que veis en la diapositiva. Imatinib, dasatinib, nilotinib, bosutinib. Han habido muchos que han aparecido recientemente y, como os digo, la selección del tratamiento la vamos a hacer en función del riesgo genético del paciente y en función de comorbilidades que encontremos en el paciente. ¿Cómo monitorizamos la respuesta al tratamiento? Pues lo vamos a hacer con diferentes formas. La primera fase de la respuesta al tratamiento es la respuesta hematológica, que se produce en los primeros meses de tratamiento, en la que se normaliza el recuento de la sangre periférica, bajan los leucocitos, desaparecen los síntomas del paciente y además también el bazo puede bajar el tamaño y ser un bazo completamente normal. Posteriormente miramos también la carga genética, vemos cuántos cromosomas Filadelfia hay. Y esto pasa un poquito más adelante y lo que hacemos es hacer punciones de médula para buscar qué carga de cromosomas Filadelfia tenemos. Y finalmente encontraremos una respuesta molecular en la que aquí lo que buscamos es la proteína derivada de la lectura de ese gen. El cromosoma codifica un gen y el gen codifica una proteína. Y lo que hacemos aquí es buscar cuánta proteína BCR-ABL hay. Y esto lo hacemos por biología molecular en sangre periférica generalmente. Esto es la evolución de la enfermedad con el tiempo. Los hematólogos nos hemos planteado como unos hitos que tenemos que ir cumpliendo a lo largo del tiempo y que nos van a hacer que el paciente esté en un buen control de la enfermedad. Al diagnóstico, el paciente está como con toda la carga de enfermedad, que es lo amarillo, y lo verde sería la parte sana del paciente, por así decirlo. Es una forma gráfica de representar cómo va esta enfermedad. A los 3 meses, el paciente tiene que haber alcanzado un recuento de BCR-ABL de menos del 10%. Y como veis, si lo consigue, pues el paciente ya está bastante parecido a lo que una persona sana. A los 12 meses tiene que haber alcanzado una remisión molecular mayor y a los más de 12 meses una respuesta un poquito más profunda, que denominamos respuesta molecular profunda, de 4 o de 5 logaritmos, ¿vale? Con esto lo que vamos a intentar es conseguir que el tratamiento del paciente le prolongue su vida y que le mantenga también una buena calidad de vida, y hemos conseguido con el paso del tiempo que estos pacientes tengan una calidad de vida y una supervivencia similar a los de la población general, ajustada por edad y sexo. Pero claro, me diréis, ¿y tengo que estar toda la vida con tratamiento? Si me diagnostico con 40 o con 45 años, ¿tengo que estar toda la vida con tratamiento? Pues bueno, gracias a los estudios que se han desarrollado con los diferentes fármacos, vemos que algunos pacientes pueden discontinuar el tratamiento.
para discontinuar el tratamiento hace falta ser muy estrictos con las respuestas que alcanza el paciente. Tiene que haber estado sometido o expuesto al fármaco por lo menos 5 años y al menos 2 o 3 años en una respuesta molecular profunda, para asegurarnos que cuando paremos el tratamiento, el paciente, como veis, se mantenga en respuesta. Y lo que vemos es que cuando el paciente discontinúa el tratamiento, un 50% de los pacientes, que son muchos pacientes, no precisan de reiniciar el tratamiento y se mantienen con la enfermedad perfectamente controlada. El otro 50% de los pacientes sí que recae la enfermedad, por suerte también se controlan la mayoría de ellos cuando reinician el tratamiento y se puede volver a intentar una segunda discontinuación, aunque el porcentaje de éxito baja un poquito más y en vez de ser del 50% es del 30%. Pero es una alternativa muy útil para nuestros pacientes, sobre todo para los más jóvenes. ¿Qué pasa con la LLC, la leucemia linfática crónica? Aquí cambiamos de célula, en vez de ser una célula mieloide, es una célula linfoide. En este caso también se produce una proliferación y un acúmulo de los linfocitos B, en este caso, que son linfocitos maduros, y que van a infiltrar la médula ósea, la sangre periférica y también los ganglios linfáticos y algunos otros órganos extralinfáticos, como puede ser el hígado y el bazo. La clínica de la LLC se produce por esa infiltración que se produce y también puede producirse secundaria a fenómenos autoinmunes que pueden producirse. La mayoría de los pacientes, cuando se diagnostican, igual que pasaba en la LMC, son asintomáticos al diagnóstico. Y a diferencia de la LMC, que trataba a todos los pacientes, la LLC no requiere tratar a la mayoría de los pacientes al diagnóstico. La epidemiología es también bastante parecida. Esta es la leucemia más frecuente en Occidente. La incidencia un poquito mayor. Encontramos de 4 a 7 casos nuevos por cada 100.000 habitantes y por año, a diferencia de la LMC que tenía de 1 a 1,5. Y la edad de presentación es un poquito más mayor, de 72 años. Aunque os digo que esta es una patología de la tercera edad, que la incidencia aumenta conforme cumplimos años y que hasta 30 pacientes de cada 100.000 habitantes y por año tienen LLC en la población de más de 80 años. Así que es una patología, como os digo, muy frecuente y que también nos toca a los varones tener una predilección también sobre este tipo de leucemia, al igual que de la leucemia mieloide crónica. Como os digo también, el diagnóstico aquí es casual. El paciente va al médico de cabecera por otra cosa, por un control de colesterol, por un control de tensión, yo qué sé, por lo que os podáis imaginar. Y aquí también veis que tiene linfocitosis, muchos linfocitos en la analítica y deriva nuevamente al paciente a la consulta. Y otras veces, pues si hay un crecimiento ganglionar, si crece algún ganglio, se hace una biopsia de esa adenopatía y diagnostican al paciente de una leucemia linfática crónica. Para requerir este diagnóstico hace falta más de 5.000 linfocitos B clonales o tumorales y estos linfocitos los caracterizamos por una técnica de laboratorio compleja que se llama citometría de flujo y nos va a decir si ese linfocito B es normal o patológico. Estas son todas las pruebas que tenemos que hacer o que nos recomiendan hacer los grupos de expertos para el paciente con leucemia linfática crónica, pero para el diagnóstico solamente nos hace falta esto. Ver al paciente en la consulta, explorarle, hacer una analítica, revisar la sangre al microscopio y la citometría. Con eso ya se cataloga al paciente y no haría falta hacer más estudios. Si luego el paciente requiere un inicio de un tratamiento, es cuando deberíamos hacer todo esto que vaya aquí en la diapositiva. Aquí también tenemos alteraciones genéticas que nos van a condicionar el pronóstico, pero no tenemos ninguna tan específica como la LMC. Aquí no hay cromosoma Filadelfia para la LLC. Lo que encontramos es algunas alteraciones genéticas, como pueden ser la deleción en mutación de TP53 o el estatus mutacional del IGHV, que nos pueden condicionar el pronóstico y que nos van a hacer, en alguna ocasión, dirigir el tratamiento en función de estos hallazgos. Como os decía, casi todos los pacientes que se diagnostican de LLC no se tratan. Aproximadamente un 70-80% de los pacientes son asintomáticos al diagnóstico. Y esto es lo que nos dice el Grupo Internacional del LLC, que son los criterios que tenemos que tener para tratar a estos pacientes. Que el paciente tenga un fracaso medular por la infiltración de la médula ósea por esas células leucémicas y que encontremos anemia o trombopenia infiltrativa. Que crezca el tamaño del bazo o que tengamos adenopatías también muy grandes, de más de 10 centímetros. Que tengamos fenómenos autoinmunes como anemia o trombopenia autoinmunes que no respondan a corticoides, que tengamos una duplicación de linfocitos, que los linfocitos se multipliquen muy rápido de un control analítico a otro, ahí se pasa esto solo, o que tengamos afectación de algún órgano en concreto como la piel, el riñón o el pulmón, o que tengamos los famosos síntomas de hipermetabolismo que ya hemos visto antes, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso o cansancio excesivo. Si el paciente tiene alguno de estos síntomas, requerirá el inicio del tratamiento. Aquí también os pongo una evolución de lo que ha pasado con la LLC a lo largo del tiempo.
Esta era una patología que tenía un poco arsenal terapéutico en los años, como veis aquí, 90, 2000, que teníamos pocos fármacos, análogos de las purinas, teníamos alquilantes, anticuerpos monoclonales, y ha sido a partir del año 2014 cuando ha aparecido una evolución. Como veis, han aparecido un montón de terapias, y además son terapias dirigidas, que a diferencia de la quimioterapia son altamente selectivas y solamente tienen actividad en la célula tumoral, la mayoría de ellos, y no tienen la toxicidad que tenían las quimioterapias, y que nos van a permitir controlar la enfermedad y mejorar los resultados de supervivencia de los pacientes, tanto de supervivencia libre de progresión como de supervivencia global. Esta foto me encanta porque aquí podemos ver, es un poco así fea, pero bueno, quiero decir, porque se puede explicar muy bien cómo podemos atacar a la célula tumoral de la leucemia linfática crónica por los diferentes mecanismos de acción. Aquí tenemos el receptor de la célula B, que es un receptor que tiene la célula tumoral y que es muy importante para su desarrollo y proliferación, y que lo podemos atacar mediante varias proteínas que están implicadas en este receptor, que son la PI3K, que tenemos varios fármacos que la pueden atacar, y la BTK, que también tenemos algunos fármacos, tanto covalentes como no covalentes, que también pueden impedir que esta célula se desarrolle y que muera finalmente. También podemos inhibir la apoptosis, hacer que estas células entren en una muerte celular programada mediante también algún fármaco bloqueando la proteína BCL2. Y también podemos utilizar un receptor que tiene la célula B, que es el CD20, para dar anticuerpos monoclonales dirigidos, como pueden ser rituximab, obinutuzumab o ofatumumab, que van a producir también la muerte celular. Y ya lo que parece ciencia ficción, que seguro que habéis escuchado hablar de ello, son las terapias de redireccionamiento del linfocito T. Y tenemos dos estrategias fundamentales. Una, que esto cuando se lo cuento a mis pacientes que tienen linfoma, no me saben qué decirme, se quedan con la boca abierta y me piensan que les estoy tomando el pelo, pero esto es lo que pasa hoy en día, y es la terapia con células CAR-T. Lo que hacemos a estos pacientes es quitarles sus linfocitos T, modificarlos genéticamente para que expresen en su membrana algún antígeno de la célula tumoral, de tal forma que cuando se los pongamos al paciente otra vez esos linfocitos entrenados para atacar a esa célula tumoral, vayan directamente hacia ella y la destruyan, ¿vale? Este procedimiento es un procedimiento muy complejo que se hace en algunos hospitales de España, no en todos, pero que ya tenemos al alcance de nuestra mano en algunas patologías, sobre todo leucemia linfoblástica, linfoma y mieloma, y que posiblemente pronto lo tengamos también en la leucemia linfática crónica. Y la otra terapia de aproximación es los anticuerpos biespecíficos. Estos fármacos son también unos fármacos que son como una bisagra, y lo que hacen es que se unen por dos partes a dos células. Por una parte se une a la célula tumoral a través de CD20 y por otra parte se une a CD3 a un linfocito T, que son las células encargadas de producir la muerte de las células extrañas. Entonces, este fármaco lo que hace es hacer como una bisagra, los acerca de tal forma que la célula T vierte todo su contenido en enzimas y rompe o mata a la célula tumoral. Entonces, ya lo tenemos también disponible en otras patologías y también seguro que viene muy pronto a la leucemia linfática crónica. Este es el algoritmo de tratamiento un poquito modificado que he puesto para los pacientes con LLC, como veis aquí en primera línea, y solo aquellos que requieren tratamiento, que no son todos los que se diagnostican, como os decía antes, requieren tratamiento y lo vamos a elegir en función de las alteraciones genéticas que veíamos al principio, ¿vale? Dándole opción de un tratamiento continuo hasta progresión de la enfermedad o dándole opción a un tratamiento finito, es decir, que empieza y que termina, y que se basa fundamentalmente en combinar dos de los fármacos que veníamos previamente. La selección del tratamiento, como en cualquier patología hematológica, lo hacemos individualizada, es diferente para cada paciente. Y nos centramos tanto en datos de la enfermedad, datos genéticos de este caso, o datos moleculares, como también en características propias del paciente, en la edad, en las comorbilidades, en dónde vive, qué soporte familiar tiene para venir al hospital, si se puede poner un tratamiento intravenoso, si prefiere solamente la vía oral. Todas esas consideraciones las tenemos en cuenta a la hora de elegir un tratamiento. Esto es solamente una diapositiva para que veáis la cantidad de estudios clínicos que tenemos, y estos son solo algunos, para intentar elegir el mejor tratamiento para cada paciente, basándonos en diferentes tipos de cosas. Tratamientos que son continuos, que van hasta progresión de la enfermedad, basados en la enfermedad mínima residual, que esto es la enfermedad que queda después de recibir un tratamiento, o tratamientos que son de una duración fija, ¿vale? Los tiros van un poco por la terapia de duración fija, porque parece que la célula tumoral, que aquí os pongo cómo sería la evolución desde una enfermedad asintomática hasta una enfermedad sintomática, son muy listas y lo que hacen es que cuando uno está sometido, una célula tumoral está sometida a un tratamiento de forma continua, puede producir fenómenos de resistencia a ese fármaco y hacer que la célula tumoral sea resistente y que el paciente tenga una progresión de la enfermedad. Todavía no lo tenemos del todo claro,
Parece que hay un interés, como digo, por las terapias fijas, porque al darle al ácido tumoral solamente el fármaco un tiempo en concreto, no le hacemos que sea resistente a los fármacos, porque no le da tiempo a hacer esos fenómenos de resistencia, pero todavía estamos trabajando en definir dónde medir la enfermedad residual, cuándo medirla y a qué pacientes tenemos que utilizarla. Aquí finalmente os quería invitar a un café virtual, que podéis unir, como decía bien Ascen o Belén, los primeros martes de cada mes. El motivo de este café era fundamentalmente resolver dudas que tienen los pacientes, porque muchas veces cuando entran a la consulta tenemos poco tiempo nosotros, los pacientes les contamos lo que le pasa o el pronóstico de la enfermedad o el tratamiento y se quedan bloqueados cuando escuchan algunas palabras, cuando escuchan leucemia, linfoma, cáncer, quimioterapia. Eso produce a veces un bloqueo mental, no son capaces de explicarle tampoco a nadie lo que les pasa. Y en este café, pues lo que yo es conectarme y los pacientes consultan dudas de la rutinaria que tienen. No es una consulta de segunda opinión, es un café en el que fomentamos mucho la comunicación con el hematólogo de cada paciente, porque es el que mejor conoce al paciente y el que va a tomar seguro una mejor decisión en consenso con el paciente, pero bueno, pues intentamos solventar dudas que le generan pues, ansiedad y que a veces hasta la siguiente consulta pues el paciente no se aguanta. Aquí está Arsen, la veis, Belén, aquí estoy yo. Hay otros compañeros que ya por desgracia no están, pero bueno, la mayoría se conectan asiduamente todos los miércoles, todos los martes y aquí os quiero también invitar. Y nada, aquí os dejo mi correo electrónico, mi contacto por Twitter o por X, como se llama ahora, por si queréis hacer alguna pregunta y agradeceros mucho vuestra atención.